Indagación del choteo. Indagación del choteo, fue inicialmente una conferencia pronunciada por Jorge Mañach en 1928. En la revisión de 1955 el autor afirma que en gran medida el choteo es un vestigio del pasado. Sin embargo, basta una lectura minuciosa de Indagación del choteo, para constatar que el choteo, es aún en nuestros días un rasgo de la psicología social de Cuba. En palabras de Mañach, si le pedimos, pues, al cubano medio, al cubano de la calle, que nos diga lo que entiende por choteo, nos dará una versión simplista, pero que se acerca bastante a ser una definición, porque implica lógicamente todo lo que de hecho hayamos contenido, en las manifestaciones más típicas del fenómeno. El choteo, nos dirá, consiste en no tomar nada en serio. Podemos apurar todavía un poco más la averiguación, y nos aclarará con una frase que no suele expresarse antes, señoras. Pero que yo os pido venia para mencionar lo menos posible, nos aclarará que el choteo consiste en tirarlo todo a relajo. Indagación del choteo no se queda en esta mera definición del término, va mucho más allá y escarba en la conciencia colectiva de la nación cubana, y en sus elementos fundacionales. Aquí, a modo de compulsión, leeremos un fragmento de la obra, Indagación del choteo de Jorge Mañach. Pero antes es bueno saber algo de la biografía de este importante autor cubano. Jorge Mañach y Robato, nació en Sagua la Grande, en 1898, y murió en San Juan de Puerto Rico, en 1961. Fue un ensayista, periodista, animador cultural y profesor cubano, cuya obra lo sitúa entre los pensadores más destacados de su país. Fue uno de los promotores de las vanguardias surgidas en Cuba en las primeras décadas del siglo XX. Residió en España, de 1908 a 1913. En 1920 se graduó en la Universidad de Harvard, y trabajó un año en el Departamento de Lengua Romances de dicha institución. Participó en la protesta política de los 13 contra el gobierno, La Habana, 1923. Integró el grupo minorista y fue uno de los fundadores de la revista de Avance, de 1927 a 1930, órgano vanguardista de aquellos años. Polemizó públicamente contra las ideas del grupo Orígenes, en particular con su líder, José Lezama Lima, oponiéndole a su esteticismo barroco y católico una literatura más comprometida y vanguardista. Sus dos ensayos fundamentales son La crisis de la alta cultura, 1925, e Indagación del choteo, 1928. El primero es una revisión de la cultura cubana hasta ese momento, sobre todo de la generación anterior. El segundo es una descripción del choteo, según Mañach, el mal inmanente al ser del cubano. La ligereza, el ingenio, la gracia, el humor, la rebeldía, sintetizados en el choteo, que la burla desenfrenada, con que el cubano resuelve sus problemas, tanto personales como sociales. Solo con el ánimo de invitación a conseguir el libro, preferiblemente comprarlo, le leeremos un fragmento del libro. Indagación del choteo. La reivindicación de lo menudo. Tal vez haya sido motivo de extrañeza para algunos de ustedes el tema de esta conferencia. No parece un tema serio. Esto de la seriedad, sin embargo, precisamente va a ocupar hoy un poco nuestra atención. El concepto de lo serio es en sí sobremanera difuso. Muchas cosas tenidas por serias, se revelan, a un examen exigente, y merecedoras de ese prestigio, son las cosas pacheco. Y, al contrario, las hay que, tras un aspecto baladí e irrisorio, esconden esencial importancia, como esos hombres que andan por el mundo con alma de ánfora en cuerpo de cántaro. A las ideas las acaece otro tanto. Ciertas épocas han exhibido una marcada tendencia a revestir de gravedad ideas más o menos fatuas. Por ejemplo, el siglo pasado, que por su exaltación romántica y su devoción casi supersticiosa a los principios, infló numerosos conceptos, atribuyéndoles un contenido real y una trascendencia, que los años posteriores se han encargado de negar. Esas ideas globos gozaban hasta ahora de un envidiable prestigio de excelsitud. El realismo moderno les ha dado un pinchazo irónico, privándolas de lo que en criollo llamaríamos su vivío. Esta misma época nuestra, arisca toda gravedad, insiste en reivindicar la importancia de las cosas tenidas por deleznables, y se afana en descubrir el significado de lo insignificante. Los temas se han renovado con esta preeminencia concedida por nuestro tiempo, al estado llano de las ideas. Nos urgen los más autorizados consejeros a que abandonemos las curiosidades olímpicas y observemos las cosas pequeñas y familiares, las humildes cosas que están en torno a nuestro. Hay un interés vital en esto. Lo menudo e inmediato es lo que constituye nuestra circunstancia, nuestra vecindad, aquello con que ha de rozarse nuestra existencia.
mas por lo mismo que lo tenemos tan cerca y tan cotidianamente, se le da por conocido y se le desconoce más. No somos bastante forasteros en nuestro propio medio, dice Christopher Morley. No lo miramos con la debida curiosidad. Tenemos que aplicarnos, pues, a la indagación de esa muchedumbre de pequeñeces, que empiedran la vida. Cuando se trata de hechos psicológicos y de relación, como lo es el choteo, el escudriñamiento puede tener alcances sociológicos insospechados. Ya Jorge Simmel subrayó la conveniencia de llevar a la sociología el procedimiento microscópico, aplicando a la coexistencia social, el principio de las acciones infinitamente pequeñas, que ha resultado tan eficaz en las ciencias de la sucesión. En vez de estudiar la sociedad por abstracciones voluminosas, la exploraremos en sus menudas concreciones, en sus pequeños módulos vitales. El choteo, cosa familiar, menuda y festiva, es una forma de relación que consideramos típicamente cubana, y ya esa sería una razón suficiente, para que investigásemos su naturaleza, con vistas a nuestra psicología social. Aunque su importancia es algo que se nos ha venido encareciendo mucho, por lo común en términos jeremíacos, desde que Cuba alcanzó uso de razón, nunca se decidió ningún examinador nuestro, que yo sepa, a indagar con algún detenimiento la naturaleza, las causas y las consecuencias de ese fenómeno psicosocial tan lamentado. En parte por aquella afición de época, a los grandes temas, en parte también porque ha sido siempre hábito nuestro, despachar los problemas con meras alusiones. Los pocos libros cubanos que tratan de nuestra psicología se han contentado, cuando más, con rozar el tema del choteo. Esquivando casi siempre esta denominación vernácula, se ha tendido a desconocer la peculiaridad del fenómeno y a identificarlo con cualidades más genéricas del carácter criollo, como la ligereza, la alegría y tales. También aquí nuestro confusionismo ha hecho de las suyas. Esa misma falta de exploraciones previas, extrema la dificultad de una primera indagación, ardua en sí misma, por lo tenue, que es el concepto corriente del choteo y por la variedad de actitudes y de situaciones a que parece referirse. ¿Qué método nos permitiría penetrar con alguna certidumbre en una vivencia psíquica y social tan evasiva, tan multiforme y tan poco concreta? Se trata, por supuesto, de discernir el sentido de la palabra choteo. Pero hay un problema de semántica en que la etimología, tan valioso auxiliar de esa ciencia de los significados, no nos ayuda. Han especulado bastante sobre el origen del vocablo. Andaluces hay que quisieran conectarlo con la voz choto, que es el nombre que se le da en España y en aquella región particularmente al cabritillo. Chotar del latín subtare significa en Andalucía mamar y por extensión conducirse con la falta de dignidad que exhiben los cabritillos en lactancia. El choteo sería pues, portarse como un cabrito. Claro que no es imposible esta derivación. Tampoco lo es que el vocablo choteo pertenezca al acervo muy considerable de voces afras que han tomado carta de naturaleza, en nuestra jerga criolla. Pero ni el ilustre Fernando Ortiz, autoridad en la provincia afrocubana de nuestra sociología, se muestra muy seguro acerca del étimo africano, aventurando tan solo posibles vinculaciones con el lucumiso, o chot, que comporta la idea de hablar, y con el pongo chota, que denota la acción de espiar. Evidentemente, esta última conexión, sí se prestaría, para explicar el empleo que también se hace en Cuba del vocablo en el sentido de acusación o delación. Pero no arroja luz alguna sobre la acepción de choteo como actitud jocosa. En todo caso, la etimología solo puede servir de punto de partida para una indagación de significados cuando es indudable, cuando ofrece una raíz segura en que afincar el brío de las deducciones. Fallido el método etimológico, no parece quedarnos otro medio de abordaje, que el de asirnos al concepto corriente de la palabra choteo. Ver qué definición se da generalmente de ella, estudiar en abstracto, las implicaciones lógicas de esa definición, y cotejar estas después con observaciones objetivas. Conjugando así, un método empírico con un método lógico, esquivaremos a un tiempo mismo los peligros de las abstracciones excesivas, y de las experiencias incompletas. Ediciones de referencia, Revista de Avance, La Habana, 1928. Editorial La Verónica, La Habana, 1940. Editorial Libro Cubano, La Habana, 1955. Esta ha sido una nota tomada del sitio, linguadigital.com. Lingua se deletrea L-I-N-K-G-U-A. Siga esta recomendación, y compre el libro, que todavía aprender, se hace desde Libros de Verdad.